Gloria al Señor. Este tiempo ha sido muy especial. Dos de las palabras proféticas que escuchamos el día de hoy fueron en lo particular que me llamaron mucho la atención porque ellos, sin saberlo, pues van un poco a lo que vamos a hablar el día de hoy. Dios se está moviendo en medio de su iglesia, está edificando su iglesia, quiere que crezcamos, que caminemos, que vayamos un poco más allá. Vamos a levantar una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, gracias por la alabanza que hemos escuchado, gracias por las palabras proféticas que tú has enviado a nuestros corazones. Permite que esa palabra sea sembrada, que sea germinada en nuestro corazón y la palabra que vamos a escuchar ahora también sea de edificación para tu iglesia. Permítenos, Señor, caminar, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quita todos los distractores, todo lo que estorba en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que no se sujeta a la obediencia de Jesucristo. Lo desechamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos todo en tus manos. Te pido, Señor, abras nuestro entendimiento. Tomamos dominio y autoridad sobre el medio ambiente, sobre todas las cosas que nos rodean, sobre los principados y las potestades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es acerca de la fe. El tema de este mensaje es ¿dónde está tu fe? Y yo creo que es una pregunta que en algún momento nos hemos hecho en nuestra vida o nos la han hecho a nosotros. ¿Dónde está tu fe? A lo mejor si te pregunto personalmente sería muy fácil de responder, pero si te preguntara qué es la fe, ¿cuál sería la definición que tú me darías? Bueno, pues yo creo que la mejor definición que podemos encontrar es la que nos da la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. La fe no es solamente un deseo o un anhelo de nuestro corazón, sino una confianza sólida, y esto es importante, es sólida en las promesas de Dios. Certeza significa que hay una confianza, un conocimiento seguro y claro de algo, mientras que la convicción es una persuasión interna que no depende de evidencias visuales. Dos palabras importantes: certeza, confianza en un conocimiento seguro, y convicción, una persuasión que no depende de evidencias visuales. El hombre en su naturaleza misma ha buscado dónde poder depositar su fe. Lo ha hecho en las cosas terrenales, en cosas que puede ver o que puede tocar. Lo ha hecho en la lógica, lo ha hecho en la racionalidad. Todo antes que en Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en estas cosas, lo único que vamos a hallar va a ser decepciones, va a ser frustraciones. Vamos a estar desesperanzados porque pusimos nuestra fe en un lugar equivocado. Nosotros como creyentes debemos de poner nuestros sentidos espirituales en las cosas que son espirituales, en las celestiales antes que en las terrenales, y operar bajo una fe espiritual si queremos operar en un mundo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo buscaba que esta fe estuviera arraigada en el corazón de sus discípulos, que vivieran no bajo una fe natural, sino bajo una fe espiritual, que los llevara a cumplir el propósito para el cual los había llamado y llegasen a ser buenos apóstoles o enviados de su palabra. Con esto en mente, hermanos, el Evangelio de Mateo menciona 4 momentos específicos donde nuestro Señor Jesucristo buscó derribar aquella barrera de incredulidad, hablando a sus discípulos de una manera única que no hemos escuchado en otro lugar más que en las Escrituras, y les dijo: hombres de poca fe. Esta frase significa pequeño de fe y surgía como una consecuencia del temor que se había hecho dominante en el corazón de sus discípulos. Y aunque era parte de una reprensión, no es una palabra de rechazo o una palabra de odio hacia ellos, sino de una exhortación, de despierta a salir de aquel estado de incredulidad. Así que con esto en mente vamos a estudiar estos 4 momentos que menciona Mateo en la Escritura y nos vamos a apoyar de algo que ustedes conocen muy bien, que son las 4 dimensiones de la fe: la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Sin más, vamos al primero y acompáñame en tu escritura, en Mateo capítulo 14.
Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Sigue con la mirada, la lectura. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El relato de Mateo nos está diciendo que después de que Jesús despidió a la gente, después de realizar un milagro de alimentar a 5,000, mandó a sus discípulos a adelantarse para llegar a la tierra de Genezaret. El capítulo paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 46 y 48, no lo busques, simplemente anótalo, Marcos 6, 46 al 48, nos dice que el Señor no subió con ellos y subió al monte a orar, pero desde aquel monte, desde aquella altura, logró ver a sus discípulos en medio de la mar, que remaban con gran fatiga. Y esta palabra fatiga significa que estaban atormentados, angustiados por la tempestad que se había levantado contra ellos. El milagro de que nuestro Señor Jesucristo caminara sobre el mar ya de por sí es impresionante, hay mucho que decir, pero la lección que nos deja este pasaje se encuentra en Pedro. Pedro era un discípulo que era impetuoso, que siempre era el aventado del grupo. No sé si en tu grupo de amigos tú eres como Pedro, que dices vamos y lo hacemos. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en Lalo. Lalo es como algo así, vamos y lo hacemos, sin dudarlo. Le pide Pedro a Jesús esa confirmación de que si realmente era él el que venía caminando sobre las aguas, entonces diera una palabra y que él pudiera caminar también. Y Jesús la dio y le dijo: ven. Hermano, para movernos en la fe creativa, ¿qué es la fe creativa? Es la fe necesaria para poder cambiar las circunstancias. Es necesario recibir una palabra específica de parte de Dios, una palabra rema. Esta fe, la fe creativa, nos fue dada para que Dios obre en el acto su palabra y se cumpla en quien la escucha y en quien la cree. Esto es importante, hermanos. No basta con escucharla, basta y es más que suficiente con creerla en nuestro corazón. Y esto es la certeza de lo que se espera. Jesús había dado aquella palabra a Pedro y le dijo: ven. Era lo único que él necesitaba escuchar para poner sus pies en el mar y poder dar pasos hacia Jesús. Caminar en fe creativa requiere obedecer la instrucción divina sin importar lo imposible que se ve a tu alrededor. Sin embargo, la siguiente diapositiva, Pedro cayó en un error de visión. Al considerar las olas del mar y quitar sus ojos de aquel que le había dado una palabra de fe. Esto provocó que él comenzara a inundarse y denotó el abandono de su confianza en la palabra del que le había dicho: ven. Cuando quitamos los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2, entramos en un estado de incredulidad y viene la duda a nuestro corazón y decimos: ¿es verdad que Dios puede hacerlo? ¿Es verdad? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Para poder caminar en la fe creativa, debemos confiar plenamente que Dios cumplirá la palabra hablada. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera, es porque él tendría la capacidad de poder ir, sin importar lo que sucediera. Y esto no por sus capacidades,
sino porque la palabra rema que había recibido se iba a cumplir en él. A veces pensamos, cuando no se cumple la palabra que hemos recibido de parte de Dios, que entonces ya se tardó, o que fue de parte de nosotros y que no va a llegar a un cumplimiento. Y entonces nosotros queremos ayudarle a Dios, echarle la mano o forzar las circunstancias para que esa palabra se cumpla. Sin embargo, esto solo va a retrasar el plan de Dios. Y esto lo podemos ver con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que le daría de su tierra y de su parentela, le daría una bendición, le daría un hijo que se llamaría Isaac, pero Abraham no lo creyó del todo. Le quiso echar la mano al Señor, hizo de las suyas y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Aunque Jesús no iba con ellos en la barca, esto es importante, nunca apartó su mirada de ellos. Desde aquel monte mientras oraba los podía ver, siempre tuvo sus ojos puestos en ellos. Y aunque tú y yo no podamos ver ahora al Señor, Él está en su trono y Él tiene sus ojos puestos en ti. Y en el momento que te vea atormentado por los vientos recios de la vida, Él irá hacia ti y con una palabra de aliento te dirá, no temas. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. La palabra que está usando en este versículo, en el original es rema. No solo de pan viviríamos, sino de toda la rema que sale de la boca de Dios. Ahora yo quisiera que trajeras a la memoria cuáles palabras específicas ha dado Dios a tu vida. Si Él te ha llamado ir hacia Él, caminemos hacia Él. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10 y 11. Aunque Pedro comenzó a hundirse por la falta de su fe, Jesús, con su grande amor y misericordia, extendió su mano hacia él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas preguntas son importantes para nuestra vida. ¿Por qué dudamos? ¿No creemos que Dios lo puede hacer? ¿No creemos que Él es el Dios Todopoderoso? Al final, juntos llegaron a la barca. Él jamás va a dejar que te hundas a pesar de tu poca fe. Extiéndete, oye la palabra de Dios para ti, la palabra que hace las cosas imposibles en cosas posibles. Vamos a avanzar al segundo punto, la fe doctrinal. Esta la podemos encontrar en Mateo capítulo 16, acompáñame con tu escritura. Mateo 16, versículos del 5 al 12. Dice la escritura, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús les dijo, el 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 8, versículo 15, añade también la doctrina de Herodes. Así que ya tenemos 3, los fariseos, los saduceos y la doctrina de Herodes. Estos 3 eran grupos religiosos. No tenían similitudes entre sí, al contrario, eran rivales, los fariseos y los saduceos. Cada grupo tenía sus propias doctrinas, sus propios entendimientos de la Escritura. Pero estos 3 grupos, a pesar de sus diferencias, fueron unidos por una sola razón: nuestro Señor Jesucristo. Lo veían como una amenaza para sus grupos políticos y religiosos.
Este trabajo en equipo demostró el gran temor que había en ellos. Y ellos demandaban una señal. Versículos más atrás, del versículo 1 al 4 de Mateo 16, demandan una señal. Querían una señal del cielo, porque las señales terrenales podían entenderse como una falsificación de Satanás. Pero las señales del cielo asumían que entonces eran de Dios. Qué curioso, la criatura exigiéndole al Creador una señal. Pero los discípulos estaban abrumados porque no habían llevado el pan. Y cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura del pan, de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes, entonces pensaron que se refería a su descuido. Y entonces viene la reprensión, el llamado. Hombres de poca fe, porque su mente no alcanzó a discernir el entendimiento de lo que él decía. El recto entendimiento y la fe se retroalimentan entre sí, pero la falta de entendimiento es enemiga de la fe. Esta falta provocó que convirtieran un hecho que no tenía importancia, el hecho de no tener pan, a un asunto mayor: perder la vista de aquel que había alimentado a 5,000 con 5 panes y a 4,000 con 7 panes. Hermano, esta misma falta de entendimiento es la que nos hace perder de vista la auténtica verdad, guardarnos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, su doctrina. ¿Qué es la levadura? Es una sustancia que se utiliza para la fermentación en la masa. Y al hacer el pan es el ingrediente que hace que suba la preparación para que se pueda hornear. La levadura en la Escritura es usada para referirse al pecado, es tipo del pecado, de la corrupción. Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Pablo está utilizando esta misma enseñanza para comparar los efectos de la falsa doctrina con lo que se mete en las iglesias. Una enseñanza legalista en el contexto que está hablando Gálatas. Y esta falsa enseñanza hará que se extienda rápidamente, se infiltra en el corazón y la mente de los creyentes y contamina a toda la congregación. Un escritor, Trapp, dice, falsa doctrina, la cual es llamada adecuadamente levadura, porque amarga, hincha, esparce y destruye toda la masa, y hace todo esto secretamente. ¿Y qué te parece si entendemos un poquito mejor a qué se refería el Señor Jesucristo con guardarse de estas 3 levaduras? La primera de ellas, en la siguiente diapositiva, es la levadura de los fariseos. Los fariseos eran estudiosos celosos de la ley. Querían proteger la cultura judía de la cultura griega y por lo tanto era un grupo que era preferencial entre el pueblo judío. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. La hipocresía puede infiltrarse en nuestras vidas. Puede tener apariencia de bueno, pero realmente sus corazones están lejos de Dios. Además, los fariseos eran personas con tradiciones. Eran exigentes con los reglamentos de la ley y únicamente se juntaban con quienes cumplían esos reglamentos de su ley. Ponían cargas pesadas sobre los hombres que ni siquiera ellos querían llevar. Y al final los alejaban de los mandamientos sencillos que Dios había dado. Eran legalistas, eran religiosos, no tenían una relación cercana con Dios, se sentían justos y santos por encima de los demás. Pero aún sobre estas cosas, el Señor Jesucristo les llama la atención. Acompáñame a Mateo 23, versículos 23 al 27. Mateo 23 al 27. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran de hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, debemos tener mucha precaución. Hoy en día hay muchos fariseos, muchos saduceos, muchos de la doctrina de Herodes infiltrados en la iglesia. Lobos que se han vestido de ovejas, que enseñan cosas que Dios no nos mandó a cumplir. Pero hablando específicamente de la levadura de los fariseos, es añadir a la palabra mandamientos y tradiciones de hombres. Ya viene Navidad, por ejemplo. La hipocresía, el ser oidor de la palabra, pero no ser hacedor de ella. La segunda levadura es la levadura de los saduceos. Estos favorecían a las costumbres y la cultura griega, por eso eran los más odiados del pueblo judío. Cooperaban con el gobierno romano, rechazaban la resurrección de los muertos, los ángeles, los demonios, la vida después de la muerte y la recompensa o castigo para los individuos. Además, solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, de la Escritura, rechazando a todos los profetas. Y esta oportunidad la tomó Pablo cuando está delante del concilio del Sanedrín y utilizó esta diferencia entre fariseos y saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas en Hechos 23:8. Así que esta levadura es la levadura de la falsa enseñanza y de la ignorancia de las Escrituras. Y finalmente los herodianos. Eran judíos que respaldaban al rey Herodes y a todas sus prácticas, respaldaban al gobierno romano, mezclaban el paganismo con las Escrituras, no obedecían las leyes divinas, no eran hombres piadosos y siempre tenían una preferencia por las cosas del mundo antes que las de Dios. La fe doctrinal, hermanos, es aplicada para comprender las verdades del Evangelio y establecernos en ellas sólidamente. Fe doctrinal es aplicada en comprender las verdades del Evangelio y establecernos en ellas sólidamente. Se desarrolla mediante el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una fe sin doctrina, una sana doctrina, y que no conoce la palabra de Dios, se convierte en una presa fácil del error. Cristo está previniendo a sus discípulos de que no caigan en un error de doctrina, al mostrarles la amenaza de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuando nuestra fe doctrinal no está bien ejercitada, interpretamos lo espiritual de forma natural. Muchos creyentes confunden la prosperidad con la bendición, o las emociones con la presencia, o el éxito con la aprobación divina. Pero una fe sólida no se mueve en modas doctrinales, ni con nuevas revelaciones humanas. Permanece firme porque su ancla será la palabra de Dios. Pablo nos advierte, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Ahora que se viene el curso de la doctrina de bautismo, sería bueno tomarlo, hermanos. Crezcamos en la doctrina, en la sana doctrina que hemos recibido, y que ya no seamos niños fluctuantes. Crezcamos en la fe doctrinal. Vamos a un tercer punto, la fe perseverante. Mateo capítulo 8, 23 al 27.
Mateo 8, 23 al 27. Dice la Escritura: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Nota lo que dice: pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El mar de Galilea, hermano, es conocido por sus tormentas repentinas y violentas. Muchos de los discípulos eran pescadores y conocían este mar a la perfección. Sabían de sus tormentas, sabían de sus vientos, estaban familiarizados con estas condiciones. Entraron en la barca con él por obediencia y en medio de la prueba se olvidaron quién iba con ellos. Este contexto, hermano, olvidar quién va contigo, es lo que hace que venga el miedo y el pánico. El Señor Jesús estaba dormido en la popa de la barca, recostado sobre una almohada. Marcos capítulo 4, versículo 38, el pasaje paralelo. El Señor entró en reposo. Seguramente estaba cansado del viaje, de lo que habían hecho anteriormente, y aquí nos está mostrando la humanidad del Señor, pero también nos muestra su divinidad. Y mientras bajaban a la otra orilla, la tormenta llegó y la barca se comenzó a hundir. Fue tanta la desesperación de sus discípulos que les pareció increíble que el Señor pudiera dormir ante aquellos vientos. La barca se estaba hundiendo por la inmensidad de las olas y el Señor dormía. Y la pregunta que surge de aquellos fue: ¿no tienes cuidado que perecemos? La traducción es: ¿no te importa que perezcamos? Hermano, no sé cuántas veces te has preguntado esto o le has hecho esta pregunta al Señor. Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No ves acaso lo que estoy viviendo? ¿No ves que mi familiar está enfermo? ¿No ves que yo estoy mal, que necesito de tu provisión? Hermano, al Señor le importa y está viendo. Pero si Él está en reposo es por algo. Una fe perseverante denota que el creyente ha alcanzado una madurez en su carácter. Es aquella donde la palabra se ha hecho carne y la vida de Cristo fluye en él. Los discípulos estaban atravesando la tormenta y esto los llevó a buscar a aquel que puede detener los vientos. El Salmo 93, versículo 3 y 4 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Pero Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Esto no significa que el que anda en una fe perseverante nunca teme. No. El que anda en una fe perseverante sigue confiando a pesar de todo, porque la vida de Cristo fluye en él. Cuando estamos en tiempos de pruebas, es muy común que nos hagamos la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta, Señor? Pero los tiempos de pruebas son necesarios para forjar nuestro carácter, para poder ser mejores hijos de Dios. Un cristiano en madurez tendrá la paz como Jesús la tuvo, de saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. Antes de que Jesús calmara la tempestad y dijera las palabras de poder para reprender a los vientos, primero calmó y le dirigió las palabras a sus discípulos, reprendiendo su falta de fe. Hermano, antes de que el Señor cambie tus circunstancias, necesita cambiarte a ti primero. Necesita reprender tu falta de fe y entonces lo demás vendrá después. Esto nos enseña que los discípulos andaban en un error de vida, porque se dejaron guiar por sus sentidos físicos y confesaban muerte cuando estaban junto al autor de la vida. Aun cuando no veas a Dios obrar, recuerda que Él sigue contigo en la barca. Alguien que anda en fe perseverante no pregunta ¿por qué pasa esto? Pregunta ¿qué quieres enseñarme en esto? Primera de Pedro, capítulo 1, si me puedes acompañar, y ese sí quisiera que me acompañaras porque fue parte de la palabra profética que escuchamos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1.
versículos 6 y 7. Lo leyó nuestro hermano Sergio. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, necesitamos ser probados en nuestra fe, y que esa fe pueda ser hallada en alabanza, honra y gloria cuando el Señor venga por nosotros otra vez. La Escritura no debe quedar solamente en un estado mental. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, que sabe mucha doctrina, y qué bueno, gloria a Dios. Pero si no baja a nuestro corazón y no es plantada en nuestro corazón, no nos sirve de nada. Porque cuando viene el sol, que es tipo de las pruebas, entonces hará que esta semilla se seque. Pero si crecemos en una fe que es perseverante, manifestaremos más y más y más la vida de Cristo y tendremos paz en nuestra tormenta. El último punto, la fe consciente de Dios, Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 25 al 34. Estamos en el Sermón del Monte, precioso sermón que da el Señor Jesucristo. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí va la clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hoy, hermano, la humanidad ha dado pasos agigantados en cuestiones tecnológicas. El día de ayer mi casero me platicaba acerca de los neurorobotics, que al final de cuentas es pasarle lo que los robots no tienen, sentimientos y emociones. Y buscan que automaticen los procesos, que se puedan agilizar las cosas, que todo sea más rápido, que lo tengamos todo a la mano. La espera, hoy en día, la paciencia, ya no es parte del mundo moderno. Todo se nos está facilitando. Pero Jesús, en su glorioso Sermón del Monte, nos enseña que por nada debemos de estar afanosos. Nos invita a una reflexión sobre la ansiedad, sobre las preocupaciones materiales y la confianza plena en la providencia divina. Nos hace una serie de preguntas que yo quisiera te las lleves de tarea y las respondas en tu tiempo devocional, en tu tiempo con Dios. ¿No vales más que las aves, hermano? Vales la sangre del Cordero. Él sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas, de beber, de comer, de vestir, pero aún en todas estas necesidades, Él tiene la provisión aparejada para ti. La fe consciente de Dios es aquella vista espiritual que ve las cosas como Dios las ve. Fe consciente de Dios es aquella vista espiritual que ve las cosas como Dios las ve. Las espirituales por sobre las naturales. La convicción de lo que no se ve. Una fe que vive en plena conciencia de su presencia no se angustia por el mañana, porque sabe quién es el que lo está sosteniendo hoy. Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
No importa tu realidad, hermano. Dios es más grande y tiene el control de todas las cosas y nada va a suceder sin su propósito. Jesús, al decirles, hombres de poca fe, despierten, los está llamando a salir de un error de espíritu, una actitud sin conciencia de la presencia del Altísimo. En ocasiones vivimos como si todo dependiera de nosotros y pensar que Dios no tiene el cuidado de las cosas. Pero Jesús nos enseña no solamente a confiar, sino a buscar primeramente al Padre, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando la mente se llena de las cosas del mundo, el espíritu se vacía de la conciencia de Dios. Llenémonos de la conciencia de Dios. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, esto es fe consciente de Dios. Aún las aves tienen, decía un himno muy antiguo, seguro asilo en Él. Él las cuida, hermano. Cuanto más a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a hacer un resumen entonces de lo que vimos. Lo representé en esta tabla. La siguiente, por favor. Crezcamos en la fe. Vimos 4 pasajes, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, que nos guarda del error de visión y nos enseña a crecer en la fe creativa. Dijimos que para crecer en fe creativa necesitamos de la palabra rema, y en el caso de Pedro fue que le dijo, ven. Segundo punto, Mateo 16, versículos del 5 al 12. El Señor nos está guardando de caer en un error de doctrina y nos manda a crecer en una fe doctrinal. Nos guardemos de 3 levaduras: la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, la de los saduceos, que son las tradiciones, y la levadura de los herodianos, o la levadura de Herodes, que nos manda a guardarnos de las cosas del mundo. Tercer punto, Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. El Señor nos está guardando de caer en un error de vida y a crecer en una fe perseverante en el Señor. Saber que Él está con nosotros en la barca. Y finalmente, Mateo 6, versículos 25 al 34, el Señor nos manda a guardarnos de un error de espíritu y a crecer en una fe consciente de Dios. Los apóstoles, para cerrar, en Lucas capítulo 17, si puedes acompañarme. Lucas 17, versículo 5. Es una petición de los discípulos al Señor. Y dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. No sé cuántas veces haya sido esta tu petición al Señor, aumenta mi fe. Pero ve la respuesta del Señor. Dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús no les enseñó técnicas para poder aumentar su fe. Les mostró el poder que hay de ejercer la poca fe que ya tenían, tan pequeña como un grano de mostaza, pero que le podría decir al monte que se quite y se eche en la mar. Esa fe de transformar lo que a nosotros nos parece imposible en algo posible. No es fácil llevar una vida de fe, pero como aquel padre del endemoniado le dice al Señor, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Dónde está? Es la pregunta que quisiera que te lleves y que te está haciendo el Señor en esta tarde. ¿Dónde está tu fe? Hoy sé que tú y yo podemos responder, mi fe está en Jesucristo, el Hijo de Dios, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos, hermano, vamos a dar gracias por esta palabra.
Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos estás llamando a caminar en fe. Gracias porque tú nos estás llevando cada día más y más a crecer en una fe creativa, a seguir la palabra que tú has dado a nuestro corazón y poder caminar en ella. Nos estás llevando a crecer en una fe doctrinal, a rechazar la falsa enseñanza, las fábulas, lo que no sirve, Señor, lo desechamos en el nombre de Cristo Jesús. Desechamos también a los falsos maestros y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También nos estás llevando a crecer en una fe perseverante. Ayúdanos a tener esa madurez en nuestro corazón, en esa fe, estar firmes en lo que tú nos estás enseñando. Que la palabra se haga carne en nuestro corazón, ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Y tú nos estás llamando a caminar en una fe consciente de tu presencia, a ser libres de todo lo que nos rodea, que podamos ver que eso es vano delante de la luz del grande y poderoso Dios, que puede cambiar nuestras circunstancias y que tú tienes el cuidado y control de toda nuestra vida. Gracias, Señor, porque esta fe que tú nos has dado es la fe que vence al mundo. Yo te pido, Señor, quites todos los montes, todos los muros de incredulidad que se han levantado en los corazones de mis hermanos. Que las circunstancias que ellos vean imposibles, las puedan ver posibles en ti. Que crezcamos, Señor, en fe como una iglesia poderosa en tu nombre. Te bendecimos y te damos toda la gloria por Cristo Jesús. Amén y amén.